Quiero darle la bienvenida y los buenos días a Marco Blanquicet, cardiólogo que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación una vez más. Bien, muchas gracias. Paola. Bueno, Yair hablaba de la hipertensión y bueno, primero que todo, ¿qué es la hipertensión y cómo saber que padecemos esta enfermedad? Bueno, el ser humano, digamos, su cuerpo tiene una constitución que requiere un proceso de circulación que lleva la sangre a los tejidos. Ese fluido sanguíneo es transportado a través de unos vasos, que son las arterias y las venas, ¿sí? Y para que se dé ese fluido se necesita una serie de presiones, ¿sí? Que generen un gradiente y eso facilita que la sangre llegue a los tejidos más importantes. Cuando esa presión es demasiado alta, ese aumento de la tensión dentro de la arteria daña la arteria y daña los tejidos que llegan a esa arteria. Entonces, eso es lo que se denomina hipertensión arterial. Doc, bueno, ¿qué podemos hacer? Recientemente tuvimos un caso que no sabíamos si era presión alta, presión baja y nosotros no supimos cómo actuar. Las personas que están alrededor de personas que sufren de presión alta o que también se les baja, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué se debe hacer en esos casos que la presión se suba? Mira, lo más importante es identificar signos de alarma, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de alarma? El dolor en el pecho intenso, un dolor de cabeza que sobrepase el dolor de cabeza que tolera esa persona. ¿Simultáneos o independientes? No, independientes. Okay. Ustedes saben que uno puede tener un dolor de cabeza que es tolerable. Sí. Y hay personas que la mayoría sufren en algún momento de su vida de dolor de cabeza. Pero cuando ese dolor de cabeza, que el término es la cefalea, ocurre de manera desproporcional en el que la persona no lo tolera, eso es un signo de alarma y debe ser hospitalizada. Okay. La pérdida súbita de la conciencia, la alteración de la conciencia, es decir, la persona que se desorienta, se le subió la presión y se desorientó, es una persona que debe asistir al servicio de urgencias. Lo otro son valores ya supranormales de la presión arterial, por ejemplo, una presión arterial por encima de 180 la sistólica o por encima de 120 la diastólica, necesitan ser hospitalizados. Porque hay un tema aquí que hay una hipertensión arterial crónica no controlada. Esa es la persona que vive todos los días con la presión alta y que necesita ir al médico para que se le dé el tratamiento. Y otra cosa es la crisis y la emergencia hipertensiva, que es la que hay que correr. Voy a entrecomillar. Es por lo menos una persona que se le suba la presión un día sí, quizás un día la tenga normal, otro día se le suba. ¿Eso es normal? No, eso no es normal. ¿O es que va en camino a... Eso no es normal. A esa persona hay que hacerle diagnóstico de hipertensión arterial y para eso se necesitan una serie de exámenes para confirmar de que esa persona es hipertensa. Por ejemplo, si a mí un día cualquiera, por alguna circunstancia, nunca me ha pasado y un día nada más se me sube la presión, voy a insistir un poco en eso. ¿Eso es normal o hay que revisar porque algo puede estar ocurriendo? Hay que revisar porque algo puede estar ocurriendo. Eso es lo que tiene que quedar claro. Es decir, no hay que dejarlo desapercibido. Pero eso no quiere decir que tú necesariamente seas hipertenso. Te voy a explicar por qué. Porque el cuerpo humano responde a diferentes situaciones. Y es normal que bajo ciertas circunstancias la presión arterial pueda aumentar a unos límites controlables, ¿sí? Y que no sea necesariamente la presión. Te pongo un ejemplo. Tomaste una rabia intensa. Lo normal es que la presión suba, ¿sí? Y de pronto ese día se te subió la presión, pero eso no quiere decir que tú seas hipertenso. Si hay un alimento, por ejemplo, picante, ¿eso me puede subir la presión? ¿Tengo problemas de hipertensión o ningún alimento necesariamente me tiene que alterar esos niveles? No, la persona que se le sube la presión por un alimento generalmente es una persona hipertensa, ¿sí? Es difícil encontrar que un alimento per se te aumente de manera súbita la presión arterial a menos que ese alimento haya caído mal en el cuerpo, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que normalmente debemos manejar unas cifras de presión arterial que están por debajo de 140 milímetros de mercurio. Cuando están por encima de esos, hay que identificar si la persona es o no hipertensa, porque una sola toma de presión arterial no te hace hipertenso. Ok. O sea, hay que hacer un control todos los días
diferentes horarios. O asistir al médico, al cardiólogo, al internista, al médico, para que se te identifique claramente, porque hay estudios, por ejemplo, el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, que hace un promedio de tus cifras de presión arterial, te toma la presión arterial de día, te toma la presión arterial de noche y te identifica los picos y cuál es la carga hipertensiva. Estoy hablando un poquito en términos médicos, pero lo que quiero decir es que hay estudios que te definen si tú eres hipertenso, porque hay fluctuaciones de la presión arterial que, si no son suficientes, no te catalogan como hipertenso. Doc, ¿cuándo podemos decir que la presión está normal y cuándo podríamos decir que está alta? Una presión arterial normal, hay varios rangos, pero como estamos ante una audiencia que es no médica, vamos a hacer un rango que sea uno solo, como para tener una idea clara. Adultos, Adultos. por ejemplo. 140-90. Apréndanse ese. Es la normal. 140, menor de 140-90. ¿A cualquier edad o varía por la edad? En el adulto. Adulto. En el adulto mayor somos un poco más laxos y aceptamos presiones hasta de 150-90. ¿Sí? Pero la presión arterial ideal, ahora entonces estamos hablando de lo óptimo, es menor a 130-85. Pero no, o sea, no quiero darle tantos datos para que la persona quede como que bien fijado. Sabe que 140, menor de 140-90 debe ser una presión arterial, pero lo óptimo es una presión arterial menor de 130-90, ¿sí? Menor de 130-85. Menor de 130-85. Hay dos presiones: la presión arterial sistólica, que es la alta, y la presión arterial diastólica, que es la baja. Entonces, cuando a ti te toman una presión arterial, te van a aparecer dos números: el número superior, que es la sistólica, y el número inferior, que es la diastólica. Ambas presiones es importante medirlas, porque ambas tienen una función importante y diferente dentro de la fisiología del cuerpo humano. ¿Y en los niños? Perdón. En los niños hay unas escalas y depende de los percentiles y depende de la edad del niño, porque no es lo mismo un niño de un año, uno de 5, ni uno de 5, ni uno de 16. Un niño puede un ser adolescente. hipertenso. Sí, claro. Lo que pasa es que la hipertensión en el niño se denomina hipertensión arterial secundaria, es decir, hay una causa clara, un tumor, una patología, una malformación congénita, hay una causa clara definida, por eso se llama hipertensión arterial secundaria. Pero en el adulto se llama hipertensión arterial esencial, porque es la hipertensión propia del envejecimiento, de que se te llenan las arterias de colesterol, el estrés, esas cosas. ¿Cómo cambia la vida de una persona hipertensa? Cambia para bien en la medida que se diagnostique y se trate. ¿Sí? El tema es que en realidad el ser humano debería cuidarse en la prevención para no adquirir enfermedades, por ejemplo, en este caso cardiovasculares. Sí. Pero no lo hacemos. La alimentación, la falta de ejercicio, una vida de estrés, una vida sedentaria. Y el trago del fin de semana. El trago del fin de semana, el exceso de calorías, de grasas saturadas, el exceso de azúcares. Eso nos lleva a la hipertensión arterial. Cuando una persona es diagnosticada hipertensa, tiene que hacer una serie de cambios en su vida. Por ejemplo, comenzar a hacer ejercicio, alimentarse bien, comer bajo en sal. Y probablemente, lo más probable es que le toque tomar medicamentos. Ya hoy hay una serie de medicamentos que generalmente se toma una sola vez al día, entonces el cambio en la calidad de vida no es tanto, pero sí lo que se gana al controlar la hipertensión arterial es muchísimo, porque es la principal causa, el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Doc, voy a hacer dos preguntas en una. Voy a contar una infidencia. Mi mamá le toma la presión a mi papá y generalmente lo tiene un poco alta, pero mi papá dice que no, que ella está mal, que no sufre de hipertensión. Así que mi mamá le tiene que dar las pastillas sin que él se dé cuenta. Es una infidencia. Pero ¿qué podemos hacer con esos pacientes, por lo menos, que no quieren aceptar que están teniendo hipertensión y se niegan a aceptar la realidad? ¿Cuál es la pastilla contra la terquedad? Sí, uno. Y dos, es posible que una persona sufra de hipertensión y sea asintomática, porque, o sea, mi papá argumenta, no es que yo me siento súper bien, yo no tengo nada, a mí no me da dolor de cabeza, a mí no me da esto. Entonces, ¿es posible que eso pase? Yo tengo la primera pregunta.
la resumiste tú muy bien. ¿Cuál es la pastilla para la terquedad? Hay 2 medicamentos para la terquedad, así que prepárense. Esto es una chiva, una bomba. Uno, la educación. Educar a la persona. Que la persona entienda. Ven, vamos a leer qué es la hipertensión. Yo quiero llevarte donde el médico que te explique qué es la hipertensión. Y lo otro, que es muy importante, es orar por esa persona para que termine de entender, porque a veces, por más que le expliques, no lo quieren aceptar. Eso se llama negación. Sí. Es un proceso propio de la pérdida de la salud en la persona. Eso es natural, pero hay que saber manejarlo. Y por otro lado, y por último, la segunda pregunta que me hiciste es si una persona que es hipertensa puede estar sin síntomas. La mayoría. Es lo peor de la hipertensión, y es que la mayoría de las personas hipertensas no sienten nada hasta cuando ya hay daño en los órganos. Por eso nosotros tenemos que estar chequeándonos y tener una vida saludable. Entonces, la mayoría de los síntomas en el hipertenso ya ocurren cuando la persona ya ha tenido daño en sus órganos. Entonces, cuando aparece la cefalea, el dolor, el dolor en el pecho, la disfunción renal, la falla renal, cuando se daña la retina de los ojos, cuando se dañan las arterias de las piernas, es cuando comienzan a hacer síntomas. Pero antes no lo han hecho. Por eso antes le llamaban el enemigo silente, pero en realidad no es tan silente, sino que nosotros no nos hemos dado cuenta. O sea, ya él viene hablando, pero la persona trata de minimizar los síntomas que tiene. Doc, aquí tiene una pregunta un televidente. ¿Un fuerte dolor puede alterar la presión arterial? Gracias. Sí, claro que sí. De hecho, una de las causas de hipertensión arterial refractaria, es decir, la que no se logra controlar a pesar del tratamiento y de múltiples tratamientos, es el dolor. El dolor crónico es una de las causas de hipertensión arterial de difícil control. Y el dolor súbito, con mayor razón, te sube la presión arterial. Y el médico aprende a identificar esas dos cosas. Si la causa del dolor fue lo que aumentó la presión arterial o si la hipertensión arterial ocasionó el dolor. Voy a hacer una pregunta de esas que le gustan a Paola. ¿La tusa da hipertensión? No, yo dije que literal rompía el corazón. No, mentira, no contestes esa pregunta. No, pero ven, es que no es menos importante. Bueno, viste. Los trastornos emocionales, porque pues digamos que la persona que tiene una tusa está haciendo un duelo. Sí. Y eso es un trastorno emocional. Puede alterar las cifras de presión arterial, ¿sí? Pero igualmente la pérdida de un ser querido, la muerte también, y eso hay que tenerlo presente. Bueno, aquí me dicen, hay un paciente que le sale la presión en 174/100 y muchas veces le sale 3 veces al día. 174/100 3 veces al día, necesita prontamente que lo vea el médico, el cardiólogo, el internista o un médico que sepa de hipertensión arterial para que se le inicie tratamiento antihipertensivo. Sin lugar a dudas es hipertenso. Ya tiene. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ok. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos quedamos cortos con el tema, como siempre con el programa. Los profesionales, ¿cómo le ha ido? Excelente. Paso en cámara, todo perfecto. Excelente. Ha sido una experiencia maravillosa. Los pacientes han retroalimentado, las personas en la comunidad, la educación. A mí me parece que esto es súper importante porque educamos a nuestra gente, sí, y el objetivo de nosotros es prevenir. Bueno. Doctor, muchas gracias, muy gentil. Yo quiero que me permitan mandar un saludo porque esta semana fue la Semana del Maestro. Sí, eso es cierto. El lunes fue el Día del Maestro, y yo quiero saludar a todos aquellos que se han dedicado a educar a toda nuestra comunidad cartagenera, desde los colegios, pasando a las universidades y también a los posgrados. Quiero saludar a mi papá y mi mamá, que fueron mis primeros maestros. Quiero darle las gracias porque todo lo que soy hoy se lo debo a Dios y a ellos. Quiero saludar a mis hermanas que son maestras. Y también quiero saludar a mis colegas docentes de la Universidad de Cartagena, porque yo soy docente de la Universidad de Cartagena. Y el alma mater es parte fundamental de nuestra comunidad. Entonces quiero mandarle un saludo a todos ellos y a mis estudiantes. Y quiero decirles que es necesario que nos cuidemos
y que cuidemos la vida. Ahorita estaba escuchando muy atento todo el tema de la muerte de madres y de mujeres, y quiero decirles que es la falta de cuidado y de amor por la vida que se enseña en casa lo que produce todas estas situaciones que no deseamos.